Mi formación profesional es en física teórica, pero de algún tiempo he cultivado yo un interés aficionado por diversos temas sociales, incluyendo más recientemente algunos temas en economía, y así me he ido metiendo en la órbita de esta universidad. Me gusta mucho visitar por el sentido de dinamismo, de misión que encuentra uno aquí. Entonces pensé que esta sería una bonita oportunidad para discutir un poco sobre filosofía, un poco de la educación y en particular sobre esto que me interesa a mí, que cubre esas dos áreas, mi área profesional que son las ciencias naturales y un área más de interés social que es la educación. Bueno, el título, como pueden ver ustedes, es Las ciencias naturales en una educación liberal. Por ciencias naturales voy a entender matemática, física, química, biología y otras áreas asociadas con estos grandes áreas de estudio. Y por educación liberal voy a entender básicamente dos cosas que espero estén un poco más claras al final de la charla. Ustedes probablemente han oído hablar, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de un liberal arts education. ¿Qué significa un liberal arts education? Una formación en las artes liberales. Voy a hablar un poco de lo que eso tradicionalmente ha significado. Y otra parte sencillamente se conecta con la misión de esta universidad, que se llama la formación de individuos libres y responsables. Entonces, la educación de un individuo libre, eso es lo que entenderé finalmente por lo que es una educación liberal, una educación para la libertad. Bueno, ¿y qué papel debe jugar en esto la ciencia natural, la ciencia no social, sino del mundo natural y externo? Y he escogido como epígrafe para mi charla esta cita de un ensayo muy conocido de un filósofo español, Miguel de Unamuno, que me parece que expresa tanto la gran fortaleza del razonamiento científico como también, en cierta medida, por qué es problemático, puede ser problemático una educación puramente científica a nivel social. Y la cita dice: la verdadera ciencia enseña ante todo a dudar y a ignorar. La abogacía no duda ni crea que ignora, necesita una solución. Y creo que esto no está hablando ni bien ni mal ni de la ciencia ni de la abogacía, nada más está diciendo una realidad que tiene consecuencias tanto intelectuales como sociales que quisiera explorar un poco en esta charla. Entonces, vayamos a definir lo que se habla mucho en Estados Unidos del liberal arts education, en español serían las artes liberales. ¿Qué son las artes liberales? Bueno, ¿qué han sido históricamente? El origen del término artes liberales viene en la era clásica, en Grecia y en Roma clásicas, en donde sencillamente indicaban el estudio, la educación que era apropiada para un hombre libre, de ahí el uso de la palabra liberal. Aquí está contrastado el hombre libre con el esclavo. Como ustedes saben, en las sociedades clásicas una parte muy importante de la población eran esclavos, que no podían disponer libremente de su persona y no podían formar sus propios planes de vida, sino que eran el instrumento de las intenciones de otro, de un amo. Entonces, la pregunta, digamos, en la era clásica era: un hombre libre, un hombre que sí puede disponer de su vida y de sus bienes, de su tiempo, ¿cuáles son los estudios apropiados para él? Y esto era lo que se llamaron originalmente las artes liberales. Pues hubo una evolución histórica cuando se creó la Universidad Occidental en la Edad Media en Europa. Artes liberales pasaron a significar los estudios que eran necesarios para acceder a un gremio, que era el gremio de maestros universitarios, el gremio que podía formar otros maestros universitarios y que formaba la universidad. Maestros de artes en latín, artium magistri. Y eran 7, específicamente en la Universidad Medieval habían 7 artes liberales. Las 3 fundamentales, las 3 introductorias, que se llamaba el trivium, por ser 3, eran gramática, retórica y lógica. Y por ejemplo el uso de la palabra trivial, dice que alguien es trivial, que algo es trivial, viene de que estas eran las introductorias, eran como las más fáciles. Entonces por eso se decía que algo trivial, que algo era muy fácil. Venía de que estos eran las primeras. Y después, una vez completado el trivium, habían 4 más avanzadas, que era el quadrivium, que eran la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Entonces, para ser un maestro universitario en la Edad Media en Europa había que haber completado estos estudios. Y de aquí, no se ve muy bien, pero hay
una ilustración que conseguí en Wikipedia de una ilustración de un manuscrito medieval de un monje alemán del siglo XII, en donde aparecen representadas alegóricamente las 7 artes liberales, que son la gramática, la retórica, la lógica, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía, en torno a una personificación de la sabiduría. Ahora, modernamente, digamos, cuando en Estados Unidos se habla de Liberal Arts Education, ¿qué es lo que no quiere decir específicamente estas 7 disciplinas? Lo que quiere decir es que es una educación general cuyo propósito es formar, digamos, al ser humano, desarrollar sus capacidades intelectuales o su interés por la sabiduría en general, y se contrasta con lo que sería una educación puramente profesional, vocacional o técnica, digamos, con lo que la educación que yo recibiría sencillamente para poder desempeñar cierta profesión. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la universidad puramente para aprender programación, aprender a programar en C o en C++ o en Java, o sea, para conseguir un trabajo como programador, eso sería una educación profesional o vocacional, y el contraste cuando se habla de Liberal Arts Education es una educación que no tenga solo ese componente, sino que trate de formar en cierta medida al individuo, sumar a la sabiduría y otros valores, digamos, de esta naturaleza. Y esto nos lleva a un tema de discusión muy antiguo, establecido, que es qué es la función de la universidad, qué función debe cumplir la universidad. Y aquí saqué a colación, no sé si ustedes conocen a John Henry Newman, no sé si han oído hablar de él. Originalmente fue un teólogo inglés que pertenecía a la iglesia anglicana, eventualmente se convirtió al catolicismo, y de hecho, creo que ya viejo fue nombrado cardenal por el Papa. Y él se había estudiado, siendo anglicano, se había formado en Oxford, y cuando se hizo católico, le dieron la misión de crear una universidad católica nueva en Dublín, en Irlanda. En ese tiempo, bueno, históricamente Irlanda ha sido una sociedad católica, mientras que Gran Bretaña, a la que pertenecía políticamente en ese momento, era una sociedad protestante. Entonces, con ocasión de que se convirtió él en rector de esta una universidad católica en Dublín, él dio un discurso que se hizo muy conocido, que se llamaba La idea de la universidad, en donde se enfrentaba precisamente con esta pregunta de qué es la función de la universidad. Si la función de la universidad, la función principal de la universidad, es transmitir ciertos valores, pueden ser valores sociales, morales, valores intelectuales, o si su función principal es sencillamente entrenar a los estudiantes en una carrera escogida por ellos. No son excluyentes, pero hay también una cuestión de prioridad, de cuál es la prioridad de la universidad. Newman claramente se orientaba por la primera respuesta. Decía que la función, incluso él decía la función, en este discurso, dice la función principal de la universidad es formar caballeros cristianos, que ahora es bastante problemático para empezar, porque en ese tiempo solo los hombres asistían a las universidades. Entonces, por eso podría decir caballeros cristianos. Eso sería algo inaceptable en este momento, ¿verdad? Restringir la educación solo a los hombres. Pero eran los valores que existían en ese momento. Y por otro lado, también ahora, digamos, que la religión ya no es uniforme en las sociedades, que no hay una uniformidad religiosa, claramente la idea de que una universidad, excepto que fuera una universidad afiliada directamente a la iglesia y que si libremente las personas de esa religión escojan esa formación, no sería tal vez muy ampliamente aceptado ofrecer una respuesta como la que ofreció Newman en su momento, esto fue a finales del segunda mitad del siglo XIX, a qué era la función de la universidad. Bueno, siguiendo con esta preocupación, esta pregunta, ¿para qué nos educamos los que hemos sido estudiantes y para qué educan los que son profesores? Hay muchas respuestas posibles. Voy a comenzar con la más obvia, sobre todo ahora, digamos, en cómo operan modernamente las universidades. Y es que una educación profesional, vocacional o técnica, o sea, una educación orientada a adquirir las destrezas para desempeñar una profesión específica, tiene una justificación económica evidente. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender programación porque quiero, al graduarme, tener un título que me certifique que he aprendido estas destrezas y, por lo tanto, conseguir un trabajo como en una empresa de software
que me vaya a me vaya a devengar un buen salario. Entonces, claramente lo que estoy haciendo yo es haciendo una inversión económica, como podría estar haciendo un empresario, digamos, al comprar maquinaria para su compañía. Estoy haciendo un gasto de dinero, estoy haciendo un gasto de tiempo, estoy haciendo un gasto de esfuerzo, esperando que vaya a ser remunerado en el futuro. Esto no es un concepto muy misterioso, creo que todos lo tenemos claro y es una de las justificaciones más importantes de la educación superior en la práctica. Es un componente central. Hay tal vez algunas posibles justificaciones un poquito más complicadas a por qué educarse. Por ejemplo, es innegable que para muchas personas es difícil, por ejemplo, o económicamente imposible, pasar 4 años solo estudiando, digamos, no devengando un salario o no devengando todo el salario que podrían devengar si estuvieran trabajando tiempo completo. Entonces, hay un cierto factor en ciertas circunstancias en donde sencillamente el poder ser estudiante universitario indica que uno tiene, digamos, el estatus económico para poder ser estudiante universitario, y para ciertas personas, no vamos a hacer juicios morales sobre si eso es lo correcto o lo incorrecto, esa es una parte del atractivo, vamos a demostrar ser una de las personas capaces de disfrutar 4 años de educación universitaria en vez de tener que estar trabajando. Hay un economista estadounidense, Thorstein Veblen, que escribía sobre esto, le llamaba el consumo conspicuo, que es el consumo cuya función es demostrar a los otros que yo soy capaz de hacer ese consumo. Y yo creo que no se puede negar que en algunos casos este es un factor en por qué, digamos, una persona escogería, sobre todo, por ejemplo, una persona que no necesita, una persona acomodada, tal vez que no necesita invertir para conseguir un buen salario más adelante en su carrera, por la cual podría escoger ir a la universidad o alguna universidad en vez de hacer otra cosa con su tiempo. Bueno, esa es otra posibilidad, otra respuesta de muchas posibles a por qué una educación universitaria. Después, una educación puede ser, como dije, profesional o puede ser una educación formativa. Si es formativa, si su propósito es adquirir ciertos valores o ciertas características morales o intelectuales generales, puede ser que en ciertos momentos la sociedad lo promueva directamente, la sociedad a través tal vez de la educación estatal, por ejemplo, o como sea que consideremos la organización social, o puede ser, por otro lado, libremente escogida por quienes decidan que para ellos es atractivo la idea de recibir este tipo de formación específica. Ahora, una educación formativa para que pueda haber una formación tiene que estarse transmitiendo un cierto sistema de valores de lo que va a dar el estudiante. Y esto era más sencillo antes, por ejemplo, cuando decía yo que el cardenal Newman decía que la función de la universidad era formar caballeros cristianos. Eso ahora sería una respuesta muy, muy controversial. No lo era en ese momento porque, digamos, en ese momento había en Occidente, por ejemplo, el cristianismo ofrecía un marco de valores que eran básicamente universalmente aceptados. Eso ya no es cierto. Entonces la respuesta de cómo formar o qué valores transmitir es probablemente más complicada ahora de lo que era antes. Hay otra función de la educación superior, también complicada. Por ejemplo, históricamente, si ustedes, por ejemplo, se ponen a estudiar la función que cumplía la educación en las grandes universidades europeas, digamos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, se van a dar cuenta que la mayor parte de las personas no estaban ahí para aprender una destreza útil, que después pudieran aplicar a su carrera. O sea, ellos no estaban ahí para aprender no sé, contabilidad, para después manejar la empresa. De hecho, las personas que querían aprender contabilidad no iban a la universidad en Europa tradicionalmente, sino que trabajaban con un contador, por ejemplo, hacían aprendices de un contador y aprendían, digamos, a cómo tener libros. La gente que iba a la universidad generalmente no iba ahí a aprender cosas directamente útiles. Por ejemplo, la educación clásica en Occidente, en Europa, se enfocaba en cosas como, por ejemplo, aprender latín o aprender griego antiguo, que ya nadie las hablaba. No había ninguna utilidad directa, por ejemplo, a pasar todo ese tiempo aprendiendo latín.
o literatura antigua, literatura clásica, griega, romana, etc. ¿Por qué pasaban estas personas, digamos, 4 años de su vida aprendiendo estas cosas y tomando exámenes en estos temas si no eran destrezas que específicamente les iban a servir más adelante? Yo creo que la justificación es que realmente en estos casos la educación superior formal estaba actuando como un filtro para escoger personas que podían acceder a una cierta élite. Y esto no es un fenómeno solo en Europa. Por ejemplo, en China ocurría exactamente lo mismo. En China, bajo los emperadores por muchos siglos, la burocracia, toda la administración estaba en manos de lo que en Occidente llamamos mandarines. Y los mandarines eran seleccionados por sus resultados en exámenes muy, muy rigurosos. O sea, la gente que quería aspirar a ser mandarín pasaba años estudiando, preparándose específicamente para los exámenes que tenía que tomar. Y eran exámenes ¿en qué cosas? Eran exámenes, por ejemplo, en poesía clásica china, en literatura antigua. Los mandarines eran hombres de letras. Entonces, los exámenes eran sobre cosas que no tenían ninguna importancia directa a lo que iba después a ser su función como administradores o como burócratas, pero era un filtro, porque entonces la función sencillamente era que quienes lograban demostrar que podían aprender estas cosas, aunque no fueran directamente útiles, eran quienes podían acceder a una cierta élite que después controlaba la economía y la política. De nuevo, por ejemplo en China, pero también en Occidente. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, por mucho tiempo, una de las carreras más populares en ese tiempo en latín se llamaba Literae Humaniores, que quería decir letras más humanas. ¿Y quiénes estudiaban? Y le decían grades en inglés. ¿Quiénes estudiaban esto? Quienes aspiraban principalmente a cargos en el servicio civil británico, quienes iban a ser administradores en Inglaterra y en sus colonias, por ejemplo. ¿Y qué es lo que estudiaban ellos? Estudiaban latín, estudiaban griego, historia antigua, filosofía, literatura antigua, filología, arte clásico y arqueología. Nada que tuviera ninguna aplicación directa de lo que iba a ser después su carrera, la carrera a la que aspiraban como administradores. De hecho, esto fue suficientemente controversial que en los años 90, en los años 20, a principios del siglo XX, en la década de los 1920, introdujeron una nueva carrera cuya función era reemplazar a esta anterior como método para preparar a quienes aspiraban a cargos en el servicio civil británico. Y le llamaban, coloquialmente le pusieron modern grades, porque iba a reemplazar estos ancient grades. Y eso se llama, también le dicen PPE, porque es Politics, Philosophy and Economics. Entonces, la idea es que tal vez en la edad moderna era más importante que un administrador supiera de economía, que supiera de latín. Podría tener cierta justificación, pero es un desarrollo curiosamente reciente. Pero entonces, ¿qué es lo que la universidad estaba haciendo? La universidad estaba tratando de formar personas cultas, de acuerdo a los valores que en ese tiempo predominaban sobre lo que era una persona culta. Y en la educación universitaria tradicional, no solo en Occidente, sino como vimos también, por ejemplo, en China, lo que podría ahora pensarse como temas científicos o tecnológicos jugaban un papel muy, muy limitado. Y esto en cierta medida me parece a mí que es una tendencia que subsiste, por alguna razón o la otra, en que uno tiende a pensar, por ejemplo, cuando habla de quién es un intelectual, uno usa la palabra intelectual o usa la palabra persona culta, persona educada, tiende a dársele más, las personas tienden a pensar más en cosas como humanidades, literatura, filosofía, y no tanto por ejemplo, en lo que son las ciencias naturales. Y hay un ensayo muy famoso de un inglés, C.P. Snow, que originalmente se educó como físico y después fue novelista, escribió bastantes novelas. Y él dio un discurso en la Universidad de Cambridge en 1959, en donde se refería precisamente a este problema. Y se hizo muy famoso este discurso, se llamaba Las dos culturas, The Two Cultures. ¿Y qué es más o menos el argumento, por dónde iba el argumento de Snow? La sociedad moderna, en la práctica, depende cada vez más de la tecnología. Y la tecnología es claramente
surge o nace en cierta medida de las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, ahora, que yo esté dando clases depende de que funcione esta computadora, depende de que funcione ese proyector, depende de que funcione la cámara, depende de que funcione el micrófono. Este micrófono, por ejemplo, ni siquiera tiene un alambre. Ya digamos, toda una tecnología de comunicación inalámbrica entre estamos completamente rodeados y cada vez más, y probablemente va a seguir por mucho tiempo, la vida depende cada vez más de innovaciones tecnológicas que nacen del trabajo en las ciencias. Y yo creo que es cierto que el prestigio, digamos, de las ciencias naturales es bastante alto. Probablemente precisamente por esto, porque tiene consecuencias útiles bastante evidentes en cuanto a la tecnología. Y sin embargo, se mantiene esta situación en que muchas personas que consideraríamos personas educadas, personas incluso que han llegado a la cúspide, digamos, de lo que podría ser identificarse a sí mismo como una persona educada, culta, saben poco o nada de ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, en este discurso de Snow, él decía que los intelectuales humanistas se burlaban de un científico que no hubiera leído la obra de Shakespeare. ¿Qué clase de inculto, digamos? Podría ser alguien que estuviera en una universidad, que aspirara a ser un profesor universitario y que no hubiera leído nunca Shakespeare. Entonces él decía, bueno, yo les puedo ir a preguntar a los profesores de literatura si saben qué es la segunda ley de la termodinámica, que me parece que es una pregunta equivalente en cuanto a lo que sería un grado de conocimiento de la cultura científica. Y la mayor parte de ellos no van a poder contestar. Y dice, ¿no es esto entonces un doble estándar en cuanto a lo que constituye una persona culta? Entonces la pregunta de Snow era, ¿no debemos hacer algo por corregir esto, por separar, por sanar, digamos, esa separación entre lo que es la cultura humanística, la cultura artística, literaria, y lo que es la cultura científica, que es tan importante en la práctica para la vida moderna? Y más o menos en esta misma tónica, Richard Feynman, que fue uno de los principales físicos teóricos del siglo XX, además profesor por muchos años en el Instituto Tecnológico de California, en Caltech, donde fui yo estudiante de posgrado, aunque ya varios años después de que había muerto Feynman, dio una serie de clases introductorias sobre física, que están recolectadas en 3 tomos de lo que se llaman los Feynman Lectures on Physics. Y en el primer capítulo, que es como introductorio, tiene una nota al pie en donde dice esto: ¿qué clase de hombres son los poetas? Que pueden hablar de Júpiter si fuese como un hombre, pero que si es una inmensa esfera giratoria de metano y amoníaco, deben callar. Entonces, ¿cómo es posible que los poetas puedan hablar del dios Júpiter, pero no tengan nada interesante que decir sobre el planeta Júpiter, que realmente sí existe en la práctica? Entonces, un poco volviendo a ese asunto de la separación entre lo que es la cultura literaria humanística y lo que es la cultura científica. Por otro lado, hablamos un poco de cómo la educación clásica antigua, principalmente humanística, actuaba en buena medida como un filtro. Sencillamente estábamos seleccionando a las personas que, si lograban demostrar que podían aprender eso, entonces los íbamos a premiar, por ejemplo, permitiéndoles acceder a una cierta élite de poder o una cierta élite económica. Yo creo que, para ser justos, en cierta medida las ciencias también a veces juegan un papel parecido. Y me acordé de un chiste que contaba un profesor mío de física. Estaba yo en primer año en la universidad. Y no sé si ustedes han llevado, tal vez en el colegio de la Universidad Física 1, y van a salir estas cosas que se llaman máquinas de Atwood, que son poleas con masas conectadas por una cuerda. Y entonces siempre le ponen a resolver a uno cuál es la aceleración de la masa de una de estas dos masas en función, digamos, de la otra masa y la aceleración de la gravedad. O, por ejemplo, un poquito más complicado con 2 poleas, cuál es la aceleración de esta polea en función de las masas M1 y M2. Entonces el cuento, y esto casi siempre sale en los cursos de física introductoria, y el cuento que contaba mi profesor es que supuestamente alguna vez en una clase de física introductoria estaban resolviendo uno de estos problemas de las máquinas de Atwood, y alguien atrás levantó la mano al final y
preguntó, pero profesor, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo analizando esta máquina que no sirve para hacer nada? ¿Qué función útil tiene esta colección de poleas y más? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en esto? Y entonces le dice el profesor, sepa usted que la máquina de Atwood ha salvado más vidas que la penicilina, evitando que la gente tonta se gradúe como médico. Yo no sé si es justo o injusto, pero, por ejemplo, es cierto que, por ejemplo, obligamos a la gente que se va a graduar de médico a resolver problemas de estos para pasar el curso de física introductoria, que es un requisito para la graduación, aunque ciertamente nunca en la vida van a aplicar ese conocimiento a nada en la práctica, pero porque en algún sentido tenemos la idea de que esto es un filtro necesario, de que de alguna manera quienes pueden resolver esto son inteligentes y quienes no. Y yo no sé, probablemente es injusto. Yo creo que probablemente muchas personas podrían ser buenos médicos sin poder resolver una máquina de Atwood, pero ocurre en la práctica. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta de Seppi Snow, de si debemos hacer un esfuerzo porque, por ejemplo, la gente que no va a ser científico profesional, los intelectuales humanistas entiendan más de ciencia. Y, bueno, estamos en una universidad fundada expresamente sobre principios liberales, de la libertad del individuo, de la libre escogencia del individuo, ciertamente una filosofía con la que yo me identifico, y me parece que algo que hay que tener en mente antes de proceder más en esta investigación es que la única justificación liberal posible para enseñar algo es que la gente libremente lo quiera aprender. Ciertamente no sería liberal que yo diga, mire, todo el mundo tiene que saber cómo resolver una de estas máquinas de Atwood y si no puede tener un título universitario. Y yo voy y convenzo al ministro de Educación de que implemente esa regulación, le guste o no le guste, quieran o no quieran aprenderlo. Eso no puede ser una respuesta liberal. Si enseñamos ciencia es porque la gente, no toda, pero mucha, ve un beneficio, ya sea un beneficio económico o un beneficio intelectual, emocional, al aprender ciencias. Pero esto no es tan fácil porque en cualquier institución educativa, lógicamente, los estudiantes no podemos tener una institución educativa en que los estudiantes hagan lo que quieran. Los profesores siempre, en alguna medida, están definiendo qué es lo que un estudiante debe saber para completar con éxito el curso en el que se ha inscrito. Entonces, por ejemplo, ninguno de ustedes está obligado, por ley, o una escopeta, espero que no, a venir a esta universidad y graduarse con su título correspondiente. Lo hacen porque ven un beneficio, ya sea económico o personal, emocional, a pasar por esta experiencia. Sin embargo, creo que ninguno de ustedes podría pretender invocar la filosofía liberal para decirle al profesor de Economía 1 que esa parte no les interesa y no se la van a aprender y no van a contestar la pregunta en el examen. Entonces, digamos, en cierta medida, quienes estamos involucrados como educadores, del lado de los educadores, tenemos que pensar sobre esto, porque estamos definiendo lo que los alumnos deben saber. Y hay otra cuestión, que es que por ejemplo, el valor social de qué es lo que es generalmente considerada una persona educada, responde en gran medida a lo que los intelectuales, a quienes ocupan profesiones que están relacionadas con las ideas, no solo los profesores universitarios, los periodistas, los escritores, etcétera, lo que ellos comunican, las ideas que ellos diseminan, la opinión que en alguna medida ellos forman. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que tal vez en la línea de Seppi Snow, que los intelectuales en la sociedad debían tratar de promover socialmente la idea de que una persona educada no es solo una persona que sabe, que puede, digamos, leer a Shakespeare, sino que también sabe, digamos, de termodinámica, por ejemplo, para usar el ejemplo específico de Snow. Y, bueno, esta es una pregunta que en cierta medida les voy a dejar abierta porque yo no sé incluso si esto es posible. Me parece a mí que en la práctica probablemente hay muchas más personas a quienes les va a resultar interesante y posible enfrentarse, digamos, a la obra de Shakespeare, que personas a quienes va a resultar interesante y posible realmente entender
la segunda ley de la termodinámica. Ahí hay una simetría. El número de personas, por ejemplo, a quienes les interesa y les es accesible realmente la ciencia en serio, no es muy grande, ciertamente no es universal. Y tal vez hay por ese lado una barrera natural a esta idea de C.P. Snow de promover una idea de una persona educada que sea más extensa. Como les dije, yo fui estudiante de posgrado en Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, que es una universidad bastante pequeña, enfocada casi completamente en las ciencias naturales y en la ingeniería, o sea, en la ciencia pura y aplicada. Y ellos, por ejemplo, tienen una filosofía educativa en donde todos los que entran al pregrado en Caltech tienen que cumplir con estos requisitos para graduarse. Aunque se gradúen con un título en economía, por ejemplo, o incluso con un título en literatura. En teoría es posible graduarse con un bachillerato en literatura de Caltech, aunque no sé si nadie lo haga, porque no me parece que sea una estrategia muy racional ir a estudiar literatura ya. Pero aún si ustedes se graduaran con un bachillerato en literatura de la Universidad de Caltech, ustedes tendrían que cumplir con todos estos requisitos, por ejemplo, de llevar cálculo multivariable, geometría analítica, ecuaciones diferenciales ordinarias, series infinitas, álgebra lineal, probabilidad, análisis complejo. No solo eso, en física, por ejemplo, tienen que llegar incluso hasta mecánica cuántica introductoria, 2 trimestres de química, 1 trimestre de biología, etc. Esa es la filosofía de ellos. Lógicamente, las personas que se inscriben para este programa, todas son preseleccionadas, o casi todas, por un interés muy marcado en la dirección de las ciencias naturales. Pero incluso así, incluso siendo esta una de las universidades más selectivas en Estados Unidos, muchas personas que entran exitosamente a Caltech no logran terminar este programa. Que incluso este programa, para personas que se han ellos mismos identificado como que están orientados completamente hacia las ciencias naturales, que han pasado con muy buenos resultados, exámenes de admisión de las universidades estadounidenses, etc. Este programa es demasiado intenso en ciencias para una parte de ellos. Tal vez como para el 10% que no termina este programa. Entonces, claramente hay un límite lógico hasta dónde puede uno llevar la idea de C.P. Snow de que todo el mundo debería aprender ciencia, porque eso es lo que quiere ser una persona culta. Hay muchas personas cultas, perfectamente inteligentes, que pueden desempeñar muy bien su labor después, su labor profesional, que no hubieran cumplido con esta filosofía educativa mínima de Caltech. Entonces, bueno. Y hasta ahora me he enfocado, cuando he hablado de por qué aprender ciencia, principalmente hablé, digamos, de que la vida moderna cada vez depende más de la tecnología, que la tecnología es un producto de la ciencia, que para entender, digamos, lo que nos rodea, el mundo que nos rodea cada vez más, es importante saber de ciencia. Dije también, por ejemplo, que las carreras tecnológicas ahora actualmente tienen una remuneración económica muy grande. Por ejemplo, yo creo que probablemente es cierto en América Central, ciertamente en muchos países. Por ejemplo, una de las carreras más remuneradas en este momento es informática, porque digamos, un graduado de informática tiene posibilidades, es una muy buena inversión, tal vez si alguien tiene una capacidad de orientación en esa dirección. Pero hay otra justificación que no es utilitaria para por qué aprender ciencias naturales. Incluso me senté a pensar yo un poco sobre por qué, digamos, yo en algún momento, siendo joven, quise aprender física. Y ciertamente no era porque yo esperara ganar un mejor salario como físico que como otra cosa que pudiera haber sido. Más probablemente es todo lo contrario. No era tampoco porque me atrajera especialmente, digamos, las consecuencias prácticas tecnológicas de la física, sino por un aprecio estético, y no solo estético, sino, yo diría incluso moral, por lo que es la ciencia natural. Una admiración por la belleza y la pureza de lo que es el razonamiento científico. Y hay un poema, no lo voy a leer porque además está en inglés, es un poquito largo, pero si a alguno de ustedes le interesa, lo puede ir a buscar en internet, ahora que todo está en internet, de una poetisa estadounidense de principios del siglo XX que se llamaba Edna St. Vincent Millay, sobre Euclides. Es un poema a la geometría euclidiana, un poema muy bonito.
Y es más, un poema en donde dice ella, en donde exalta a Euclides y más bien baja a los poetas. Porque dice que solo Euclides ha contemplado directamente la belleza. Y después dice, después se burla de los poetas como gente que nada más piensa en sí mismo y que se queda viendo el vacío, pensando que ve imágenes en donde no hay nada. Y es más, incluso después usa la imagen, describe a los poetas como gansos, que lo único que hacen es hacer ruido. Un poema muy interesante, muy bonitamente construido, en donde ella claramente entiende por dónde andaría la atracción que tiene para ciertas personas, no para todos, pero la atracción que tiene para ciertas personas, la belleza y la pureza intelectual del razonamiento científico y matemático. Y quería poner aquí una ilustración, pero bueno, creo que tal vez mejor no me pierdo en esto, pero hay un sentido en que si ustedes agarran todos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito, hay un sentido en que los matemáticos dicen que la respuesta es negativo 1/12. Suena como una locura, pero si uno lo llega a entender, encuentro yo personalmente, y esto no es una experiencia universal, que hay en este tipo de razonamiento una belleza puramente no utilitaria, como por eso es la belleza de la poesía, que es muy atractiva, que puede ser muy atractiva por lo menos para ciertos temperamentos. Pero bueno, no me voy a... Pero hay otra, pensando en por qué yo en algún momento quise estudiar física, hay otra motivación, y es sencillamente que yo quería entender cómo funcionaba el mundo. Y buscando algún ejemplo literario de más o menos por dónde anda esta idea, saqué esta cita de una novela del siglo XVIII, de un escritor irlandés, Lawrence Sterne, La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Y dice él: vivimos entre acertijos y misterios. Las cosas más obvias que cruzan nuestro camino tienen facetas obscuras que la más aguda visión no puede penetrar. E inclusive aquel de entre nosotros con el más claro y distinguido entendimiento se encuentra confuso y perdido frente a casi todas las rendijas de la obra de la naturaleza. Y yo creo que una razón para buscar entender la ciencia es una respuesta, digamos, a la angustia que puede sentir uno al enfrentarse, digamos, con el misterio que lo rodea a uno en todas partes. Y por ejemplo, como he dicho yo, mi formación es en física, pero me he interesado últimamente por temas de economía en gran parte por esto mismo, por el darme cuenta, digamos, del grado en que incluso en una operación tan fácil como pagar, por dar 20 quetzales cuando uno va al mercado, si uno se detiene a pensar en qué es lo que está pasando y en la lógica de ese proceso, se enfrenta rápidamente con una serie de preguntas y acertijos y misterios que siente uno la necesidad de enfrentar y de resolver. No siempre con éxito, es más, generalmente no con éxito. Una de las cosas, como la cita de Unamuno que mostré al principio, una de las cosas que le enseña a uno la ciencia, sobre todo cuando la ha practicado en serio por bastante tiempo, es que la mayor parte del tiempo lo único que la ciencia le enseña a uno es que uno realmente no sabe. Porque es muy clara la diferencia entre las pocas cosas que uno sí ha logrado saber y la gran mayoría que uno no ha llegado a entender. Y esta es una idea, de nuevo, no es una idea utilitaria, no es una idea científica, no es, creo, ni siquiera una idea filosófica, es una idea incluso, yo diría, emocional o hasta mística. Y, por ejemplo, en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, hay una frase, dice San Pablo: ahora vemos por espejo en obscuridad, mas entonces, no queda muy claro cuándo es entonces, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y esta ilustración realmente parece una ilustración medieval, pero no es una ilustración de un libro de un popularizador de la ciencia francés del siglo XIX. Es una imitación de una ilustración medieval, en donde muestra esta imagen de un peregrino que llega hasta el punto en donde el cielo toca la tierra y logra ver detrás del cielo, como si fuera una cortina, y contemplar el mecanismo, los engranajes realmente secretos que mueven el universo. Esa idea, digamos, de una búsqueda de lograr entender finalmente ese acertijo que nos rodea,
me parece que es una de las motivaciones en la práctica, incluso más grandes, por qué las personas que estudian ciencia. Y no es una motivación universal, no es una motivación económica, no es una motivación social, pero sí existe, y sí es importante. Pero por otro lado, regresando a la idea de C.P. Snow en ese ensayo de él sobre las dos culturas, explícitamente él lo que dice es que lo que hay que curar es esa separación entre la cultura humanista, literaria, y la cultura científica y tecnológica. Pero cuando uno, digamos, lee el subtexto, se da cuenta que él, que originalmente había sido formado como físico, básicamente está criticando más a los humanistas por ignorar de ciencia que a los científicos por ignorar de humanidades. Entonces hay una asimetría ahí. Y esa es una tendencia, digamos, a quienes hemos estudiado ciencia, es una tendencia que a veces que a veces tendemos a tener. Y quisiera corregirlo, porque a mí me parece que ciertamente sería un error muy grave exaltar a las ciencias naturales por encima de lo que tradicionalmente se llamaban las ciencias morales. Y aquí hay una cita que me gusta mucho de Pascal, no sé si ustedes saben quién fue Pascal. Pascal comenzó como uno de los grandes científicos, por ejemplo, inventó la primera calculadora mecánica cuando tenía 16 años, unos grandes genios. Por ejemplo, hizo trabajo en física, si ustedes llevan física 1 o 2, no sé, cuando se llama mecánica de fluidos, una de las primeras cosas que van a ver es el principio de Pascal, de cómo se distribuye la presión en un fluido perfecto. Inventó el barómetro, por ejemplo. Y prácticamente llegó a inventar el cálculo, el cálculo infinitesimal, no llegó ahí, pero en cierto momento tuvo una conversión religiosa y dejó de investigar ciencia y comenzó a escribir literatura y filosofía. Y una de las cosas que escribió es una colección de meditaciones, que se llaman los pensamientos o las meditaciones de Pascal. Y una de ellas lo que dice es la siguiente, dice, y el título de esta meditación es Vanidad de la Ciencia. Dice, la ciencia de las cosas externas no me consolará de mi ignorancia moral en momentos de aflicción, pero el conocimiento de la ciencia moral siempre me consolará de mi ignorancia de las ciencias externas. ¿Qué quiso decir Pascal con esto? La ciencia natural, es una ciencia de las cosas que no son humanas, ¿verdad? Las cosas de las ciencias externas. Pero todos somos humanos, digamos. Entonces, hay muchas cosas que un conocimiento de la ciencia natural sencillamente está completamente descalificado para describir o para responder. Probablemente la pregunta fundamental para cada uno de nosotros no es cuál es la estructura del átomo, o no es cuál es el espectro de radiación del Sol, cosas por el estilo, sino cosas mucho más fundamentales, más directamente humanas, como por ejemplo, cómo debo vivir mi vida, cómo debo planear mi futuro, cuáles valores son realmente positivos, cuáles valores son negativos en mi vida, cosas de ese tipo, que son preguntas que no son científicas. Y hay toda una tendencia intelectual de objetar a las consecuencias sociales que ha tenido el dominio de la tecnología en la vida humana, que se ha intensificado cada vez más desde la revolución industrial y la revolución científica a finales del siglo XVIII. Y bueno, aquí tengo una pequeña lista de objeciones que algunas personas han planteado a lo que es la actitud científica, puramente científica. Una de ellas, probablemente ustedes aquí en esta universidad han oído hablar de ellas, hay un libro muy bonito de Hayek, se llama La Contrarrevolución de la Ciencia, en donde él explica cómo el estudio de las ciencias sociales, que partía de lo que se llamaba originalmente ciencias morales, se vio muy deteriorado en el siglo XIX, cuando los intelectuales trataron de decir que lo que había que hacer era imitar las metodologías de la ciencia natural, que habían sido tan exitosas en el mundo externo, y copiarlas en las ciencias sociales, que esa era la única manera de sistematizar, de hacer precisas, de hacer exactas a las ciencias sociales.
que era hacerlas más como la física. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros en esta línea, el padre de lo que se llamó la filosofía positivista, que era un francés, Auguste Comte, proponía descubrir una física social, una serie de leyes del movimiento, como las leyes del movimiento de Newton, que se aplicara a la evolución de la sociedad. Y eso llevó a una serie de proyectos políticos, autoritarios e incluso después totalitarios, sumamente negativos. Entonces, en este caso Hayek identifica que, digamos, que la ascendencia de las ciencias naturales, por ejemplo, en prestigio social que tenían intelectual, tuvo una consecuencia nociva desde el punto de vista social o político. Otra cosa que mencioné brevemente es que no todas las personas están capacitadas, creo yo, para apreciar la ciencia. Para muchas personas, por ejemplo, algo como incluso con la matemática o la física, es algo que les resulta emotivamente remoto o intelectualmente difícil. No es algo que sea universalmente accesible a todos. Y, por ejemplo, muchas personas de orientación más artística o literaria, por ejemplo, descalificarían un poco la ciencia en el sentido de que a mí qué me importa que el espectro de radiación del Sol sea tal o tal, eso cómo afecta mi vida. Y hay otra cosa que ya mencioné antes, que es que la ciencia por sí sola no puede responder a algo tan fundamental como, por ejemplo, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir como ser humano? La ciencia por sí sola no puede definir valores, no puede definir metas, sino únicamente puede describir procesos o procedimientos. Si no hemos definido a dónde ir, la ciencia no nos puede decir hacia dónde ir, nada más nos puede decir cómo llegar más rápido, por ejemplo, si ya hemos definido nuestro destino. Y hay otro tema que me interesa, pero que tal vez es un poco amplio para discutir en detalle en esta conferencia, que es que el pensamiento científico tiende a socavar las certezas en el plano social. No sé si ustedes conocen la obra del sociólogo Max Weber, sociólogo alemán muy importante, en donde una de las cosas que Weber decía es que él hablaba mucho, por ejemplo, de la racionalidad en la acción social, de qué es la acción social racional. Y finalmente, más o menos por donde anda la cosa para Weber, es que una vida racional es una vida en que todas las acciones, digamos, de mi vida están dirigidas, están orientadas por un sistema de ideas coherentes. Entonces, yo tengo una serie de propósitos y de valores y yo organizo eficientemente mi vida hacia la consecución de esos procesos, de esos valores y de esos objetivos. Eso es lo que llama Weber una vida racional. Pero finalmente, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis objetivos? Esos socialmente no tienen una respuesta puramente racional, sino tienen una respuesta que generalmente es dada, es aceptada como un axioma, no tiene una justificación lógica. Por ejemplo, una de las cosas en la sociología de Max Weber, una de las cosas que él argumenta, es una cuestión controversial, pero esta es la posición de él. Él decía que históricamente los fundamentos del racionalismo científico y del capitalismo industrial, tecnológico, que por qué se desarrollaron, cuándo se desarrollaron, dónde se desarrollaron, por qué la revolución científica y tecnológica industrial ocurrió en Europa occidental en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, él conecta eso, por ejemplo, con una serie de valores sociales cristianos y sobre todo cristianos protestantes, hablamos en la tesis de él. Valores estos que sustentaban, digamos, esa acción racional, científica y económica, pero que no tenían una justificación racional o económica, sino que nada más eran preexistentes en esa sociedad. Y a veces uno de los argumentos en contra, digamos, de dar demasiado peso a la ciencia cuando nos enfrentamos con problemas ya sociales y no del mundo externo, es que el triunfo, digamos, de ese racionalismo socava los valores sobre los cuales él mismo descansa, porque hace que las personas comiencen a dudar, digamos, de lo que eran sus objetivos iniciales, en por qué vivir la vida como la viven y hacia qué dirigirla, hacia qué objetivo. Entonces Max Weber veía como una paradoja, como una inestabilidad en este proceso de racionalización de la sociedad,
en donde habían valores que llevaban a la racionalización, pero la propia racionalización después se devolvía y socavaba esos valores. Y él se preguntaba entonces, ¿para dónde va la sociedad? ¿Para dónde va la sociedad occidental? Incluso hay, esto es una novela publicada hace algunos años por un escritor francés, esto se pronuncia Michel Houellebecq. Es una novela muy curiosa, y el título es Las partículas elementales, un título tomado de la física, incluso en mi campo de trabajo. Y una de las cosas que le preocupa, claramente le preocupa mucho a él en esta obra es precisamente eso, de si el pensamiento científico está eliminando las certezas sociales sobre las que descansaba el orden de la vida que hemos experimentado hasta ahora. Y entonces dice él en una parte, bueno, no dice él, dice uno de los personajes en la novela, dice, a esta necesidad de certeza racional, o sea, la necesidad científica de certeza racional, de investigarlo todo, de no aceptar nada por dado, el Occidente habrá finalmente sacrificado todo, su religión, su felicidad, sus esperanzas y en última instancia su vida. Es algo que habrá que recordar cuando venga el momento de formar un juicio sobre el conjunto de la civilización occidental. Esto es completamente apocalíptico, yo creo que es bastante exagerado, pero expresa una preocupación que yo creo que sí tiene algún asidero en la realidad. Y esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya se me está acabando el tiempo, pero hay toda una tradición filosófica de personas que objetaban explícitamente que se privilegiara al pensamiento científico, racional, por encima de otros acercamientos al conocimiento, de otras maneras de pensar. Y esto comienza como reacción a los inicios, digamos, a los inicios de lo que es la revolución científica en Occidente. Por ejemplo, con Vico y otras personas que se llamaron antimodernos porque se oponían, digamos, al mundo moderno, se oponían al triunfo del pensamiento racional por encima de las tradiciones en otros campos y se oponían a que la tecnología cambiara, digamos, el orden de la sociedad. Entonces, algunas personas, hay toda una colección, si a ustedes les interesa la historia de las ideas, historia filosófica, hay toda una colección de pensadores, escritores, que han hecho esta crítica, que el racionalismo científico finalmente lo que termina es en desorden, porque digamos, ya nadie sabe para qué vivir, nadie sabe para qué, cómo organizarse, para qué dirigir sus esfuerzos. Y este antimodernismo solía ser, por muchos siglos, solía ser conservador y solía ser religioso. Y muchos, digamos, de quienes se escribieron a estas tendencias anticientíficas eran poetas o pensadores con una orientación religiosa, mística. Y eran conservadores porque lo que querían era detener el cambio social que estaba impulsando la revolución tecnológica y científica y regresar a un orden más sencillo, más puro, como lo entendían ellos. Esta tendencia antimoderna conservadora desapareció. Pues se volvió mucho, es un tema muy extenso del que podemos hablar en otra ocasión si a alguno de ustedes le interesa. Se desprestigió mucho porque tuvo ciertas asociaciones con un desastre histórico terrible que fue el episodio nacionalsocialista y fascista. Pero se transmutó, diría yo, después de esto en una cosa que ahora le dicen posmodernismo, que siempre sigue opuesto al razonamiento científico, al cambio tecnológico, sigue opuesto a la idea de que en algún sentido es superior al razonamiento científico, es más confiable, más certero, se acerca más a la verdad, definida de alguna manera, que otros acercamientos. Pero dejó de ser conservador, dejó de ser religioso y más bien se volvió todo lo contrario. Se volvió contestatario, revolucionario. Pero a través de toda esta historia, cuando el antimodernismo era conservador y ahora que el posmodernismo es de izquierda, una característica que yo creo que ha sido bastante consistente es que él siempre ha sido anticapitalista. Siempre ha estado en contra del libre mercado. Y me parece que es una observación interesante que les dejo para digerir un poco, sobre todo en esta universidad en donde se enfatiza mucho, por ejemplo, los valores del mercado, del libre mercado. Bueno, para ir concluyendo, ¿cuál es mi respuesta a esta serie de objetos, este resumen de algunas objeciones que se han hecho a la actitud científica o al dominio de la ciencia y la tecnología en la organización social en el mundo moderno?
La primera es que como liberal, yo creo que las personas deben ser libres de escoger, que la sociedad no debe ser diseñada desde arriba por un gobierno, por una serie de personas iluminadas. Y en la medida en que las personas puedan libremente escoger cómo organizar sus vidas, yo creo que es inevitable que la racionalidad científica se vuelva cada vez más dominante y desplace a otros acercamientos a la verdad o al conocimiento. ¿Por qué? Porque hay una evidente utilidad de la tecnología. Entonces, la tecnología me deja hacer cosas que yo quiero hacer. Me deja, por ejemplo, llegar mucho más rápido desde Estados Unidos a Guatemala, porque hay un avión, que lo que había antes de que la ciencia permitiera el desarrollo de la aeronáutica. O me permite, por ejemplo, si yo quería dar una charla sobre este tema, me permite hacerlo mucho más eficientemente una presentación en computadora que lo que había previamente. Entonces, sencillamente las personas libremente van a ver que los avances tecnológicos les están permitiendo hacer lo que ellos quieren hacer en ese momento de manera más eficiente, más fácil. Y ese efecto hace, yo creo, que inevitable en una sociedad libre que la tecnología se vuelva cada vez más importante y que, por lo tanto, la racionalidad científica, que es lo que finalmente apoya el desarrollo tecnológico, se vuelva más central en la vida humana. Y ahora, todas estas objeciones a la actitud científica racionalista que esbocé, por ejemplo, la objeción de Hayek de que el copiar los métodos de las ciencias naturales en las ciencias sociales llevó a una serie de errores. Si estas objeciones están basadas en un razonamiento, como ciertamente lo están las de Hayek, quiere decir que están identificando un error, están identificando un abuso de la razón. O sea, porque el argumento es racional. Entonces, lo que Hayek está diciendo es que era un error de gente como Comte pensar que los métodos propios de las ciencias naturales eran también los métodos propios de las ciencias sociales. Entonces, lo que está criticando es un abuso de la razón. Y por lo tanto, es una equivocación que la razón misma puede, por lo menos en principio, puede resolver, puede superar. Ahora, algunas de esas objeciones, por ejemplo, las objeciones más místicas o poéticas o literarias, tal vez a la actitud científica, tal vez no son racionales. Bueno, si no son racionales, veo muy difícil que vayan a convencer a alguien que usted no lo haya aceptado previamente. Entonces, esta sería mi respuesta, por ejemplo, a quienes critican al avance de la actitud científica o tecnológica en el mundo moderno. Y entonces, ¿cuál creo yo que debe ser la orientación de una educación liberal en el sentido amplio? No en el sentido de entrenar profesionalmente a alguien para desempeñar una carrera específica, para ser contador, o para ser administrador, o para ser programador. Pero en la medida en que pensemos que la universidad también debe cumplir una función más como del liberal arts, de formar a la persona para que pueda enfrentarse al mundo en que vive, me parece que es importante tener en cuenta que esa educación no debe ser puramente humanista. ¿Por qué? Para empezar, porque bueno, no todo el mundo va a estar interesado en una educación puramente humanista. Es más, la remuneración de una educación puramente humanista tiende a no ser muy alta. Digamos, si ustedes estudian literatura francesa, probablemente sus papás no van a estar muy contentos. Se van a preguntar cómo se van a ganar la vida. Entonces, una educación puramente humanista claramente no es únicamente humanista, es difícil de mantener. Y no va a interesar a toda la población. Ahora, por otro lado, como dije, la ciencia no es solo útil, también es una parte central de la cultura humana, digamos, del acervo cultural humano, un triunfo, digamos, de la mente humana, en un sentido puramente incluso estético, moral. Pero sobre todo, mi punto fundamental es que el cambio tecnológico inducido por la ciencia es imparable en una sociedad libre. La sociedad está cambiando ahora más rápido que yo creo que lo que ha cambiado en ningún otro momento en la historia, por ese cambio tecnológico. Y entonces es necesario, si alguien se va a enfrentar productivamente al mundo en que vive, al mundo moderno en que vive, es necesario en cierta medida tener un entendimiento de la lógica científica de ese cambio tecnológico. Y
Por otro lado, la contraparte a esto es que no nos debemos ir al otro extremo y olvidarnos que una educación solo científica, una educación orientada solo a las ciencias naturales, no capacita a la persona para entender las consecuencias humanas, las consecuencias morales, las consecuencias sociales de ese cambio científico. Entonces es inevitable que para enfrentarnos realmente al mundo en que vivimos, tengamos que entender en cierta medida tanto lo que llamé yo en estas ciencias naturales como lo que antes, digamos, en tiempos de Pascal se solía llamar ciencias morales, que es aquello que concierne directamente al ser humano y la interacción entre ellas dos. Hay un libro de finales del siglo XIX que se llama Recreaciones Matemáticas, es un libro de problemas matemáticos interesantes, pero tiene un prólogo muy curioso, muy interesante, en donde viene esta cita. Y dice la cita: escuchando ensalzar el comentario de Bachet sobre Diofanto, Bachet es un matemático francés del siglo XIX y Diofanto era un matemático antiguo griego, Malherbe, que era algún intelectual francés de ese momento, pregunta si esto va a hacer disminuir el precio del pan. Dice, y Roberval, que es otro matemático, al salir del teatro en la edad de oro de la tragedia, lanza aquella frase que se volverá clásica: ¿qué es lo que esto demuestra? Han habido siempre y habrán siempre sabios para denigrar la fantasía y poetas para responder de qué sirve la ciencia y gentes prácticas para someter tanto a poetas como a sabios a un desdén insuperable de lo abstracto y de lo ideal. Y es feliz que todo esto sea así. Nada más para resumir el punto de mi charla, me parece que la utilidad de las ciencias naturales, la utilidad de la tecnología es evidente, no necesita ninguna justificación, la vemos constantemente alrededor nuestro. Creo que las consecuencias de ese cambio tecnológico también son clarísimas en el mundo en que vivimos. Por otro lado, también traté de decir un poco, no mucho, pero sobre el atractivo no utilitario, el atractivo estético o moral del estudio de las ciencias naturales. Pero estoy consciente de que ese no es un atractivo que sea universal a todos, que sea, y está bien, como decía Lucas, está bien que haya personas que ven un ensayo matemático y dicen, ¿de qué sirve esto? Tiene que haber de todo, digamos, en la vida. Pero el problema es que la vida moderna cada vez depende más de la ciencia, pero al mismo tiempo la acción racional social, como decía Max Weber, descansa sobre valores que no tienen una justificación científica. Entonces, para vivir en el mundo moderno, me parece que es fundamental tener la capacidad de enfrentarse, no necesariamente de saber, de ser un experto, de poder citar, explicar la segunda ley de la termodinámica, como decía C.P. Snow, pero por lo menos tener una comprensión de qué es la ciencia natural, de qué es la ciencia, lo que llamaban antes las ciencias morales, que son realmente los estudios humanos, el humanismo, y cómo interactúan entre sí y cómo pueden reforzarse unas a otras en lugar de estar en oposición o en contraposición. Y me parece que esa es la avenida hacia vivir una vida racional, una vida productiva y útil en el mundo en que vivimos. Muchas gracias.